Sostener una plática es de las cosas más agradables que podemos hacer. Hablar se puede hacer con todo el mundo, platicar no. Platicando con Betty, intercambiando ideas, opiniones, recomendaciones y mucho más. Bienvenidos a Platicando con Betty, una producción de Koinonia Media. Casi continuamente vuelve a caer y volverá a equivocarse, mucho más fuerte si cabe. La vida es un hilo en equilibrio que al separar dos puntos equidistantes puede acercarles, y cada día juntos, haciendo solo un metro más, se necesita todo lo bueno y lo malo que tengas en ti. Oh, oh. Aunque después te baste una sonrisa para fundir todo un invierno de hielo, para empezar desde cero. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted ahora? Hoy domingo 3 de abril del 2016. Una servidora, Betty Tapia de Martín del Campo, le da a usted la más cordial bienvenida a su programa Platicando con Betty. Gracias por sintonizarnos aquí en la 800 AM de su radio, Cadena Baja California, una programación de Koinonia Media, trabajando para la Arquidiócesis de Tijuana, alzando la voz para evangelizar, la radio de la Arquidiócesis de Tijuana y la Arquidiócesis de Tijuana en su radio. Y estamos transmitiendo en vivo desde la Parroquia de la Encarnación en Camino Verde, pues aquí en nuestra querida y airosa el día de hoy, ciudad de Tijuana. Gracias a Julio, que está aquí en cabina, y por ponernos esas canciones y temas relacionados con lo que vamos a hablar el día de hoy, pues tan bonitas, porque él está aquí para ayudarnos, acompañarnos a todo lo que se necesita, y pues nada más le decimos el tema del día y él nos busca interpretaciones muy bonitas. Gracias, Julio, por siempre tener esa disponibilidad, esa amabilidad con todas las personas que llegamos aquí en cabina, porque sabes que son muchachos que están estudiando y que se están preparando y que tienen mucha tarea, y aún así pues están aquí trabajando para Dios. Por eso le damos las gracias a Julio. Y sobre todo, pues es día domingo, día de descanso también, y ellos, jóvenes, quisieran estar también pues haciendo otras cosas propias de su edad. Sin embargo, por sus circunstancias, están aquí trabajando y ofreciéndole este tiempo a nuestro Señor. Pero bueno, yo lo invito a usted que me acompañe. Vamos a encomendar este espacio al Espíritu Santo y vamos a pedirle a San José que nos acompañe. Vamos a encomendar este programa, como siempre, para que sea el Espíritu Santo, que sea el propio Dios, trino y uno, el que ponga las ideas y las palabras en mi boca, en esta ocasión que estoy yo aquí con ustedes, y pues también para todas las personas que están aquí en la programación de la radio, que seamos todos instrumentos de nuestro Señor, para que le llegue a usted ese mensaje, la palabra que nuestro Señor le quiere mandar, y que usted la escuche abierto de corazón, y que esa palabra o mensaje de buena nueva que nosotros transmitimos atrás de este micrófono de amor y de corazón, nada más por nuestro Señor, pues sea una semilla que dé fruto en su alma. Oh bendito San José, patrono de la Iglesia Universal, bajo tu protección pongo mi persona y a toda mi familia, y te pido me ayudes para santificarme cada día en el fiel cumplimiento de la voluntad de Dios. Acércame a María y con ella llévame a Jesús. Haz que imitando tus virtudes pueda en todo agradar a Dios y servir a mi prójimo. Concédeme una vida santa y una buena muerte, para que contigo, con María y con todos mis seres queridos llegue a poseer a Dios por la eternidad.
Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Qué completa oración, qué bonita oración. Pues a San José, el patrono de la castidad y de la prudencia, del silencio, de la paciencia y de la fe. Hoy estamos en un día muy grande. Hoy Juan Pablo II oficialmente convocó este día como el Día de la Misericordia. El día de ayer, las personas que iniciaron su novena el Viernes Santo a las 3 de la tarde, el día de ayer terminó, y al día de hoy, pues es el primer domingo después de la resurrección, es el Día de la Misericordia, destinado en el año litúrgico a darle gracias a Dios por su infinita misericordia. Y qué grande que también estamos en este año jubilar, que nuestro Señor le encomendó al Papa Francisco a través de esa inspiración divina, porque pues todo lo que Él hace es siempre encomendado por la palabra de nuestro Señor en su corazón, depositada en su conciencia, en su mente y en su corazón, para obrar por lo que su pueblo, nosotros sus ovejas, vamos necesitando. Y seguramente nuestro Señor le dijo, este año jubilar es para darles una oportunidad nuevamente a todos mis hijos de que se acerquen a mí Dios Padre, con un rostro resucitado y misericordioso, para escuchar sus penas, sus tristezas, sus culpas, sus faltas, sus errores, sus pecados, y yo los voy a perdonar. Así es que si usted aprovecha el día de hoy al asistir a la Santa Misa, se confiesa o ya está confesado, pues lo más dignamente preparado de alma, limpia, lo más que se pueda para recibir a Jesús Eucaristía, a la hora de comulgar, pues ofrece su misa, ofrece su comunión, repito, debidamente confesado, y recibe la indulgencia plenaria. Es el perdón de las culpas. Todo aquello que se purga que se va a purificar en el purgatorio, pues queda borrado. Es decir, pues borrón y cuenta nueva. Si no lo hace el día de hoy, recuerde que todavía hasta el mes de noviembre está el año jubilar. Es decir, pues está nuestro Señor en oferta, está de gangas, está de especial. Hay que aprovechar pues estas especiales que no todo el tiempo se nos dan. Es cada cierto tiempo el año jubilar. ¿Y por qué precisamente este año lo destinó así nuestro Señor? No sabemos sus proyectos, no sabemos sus caminos, no sabemos sus designios. Pero bueno, han estado a través de la programación de Koinonia Radio platicando un poquito de lo que ha sido este mensaje que nuestro Señor le reveló a Santa Faustina Kowalska Polaca del siglo pasado. Y pues ella recibió este mensaje de nuestro Señor, en donde le decía, eso les voy a leer textualmente un pedacito del diario de Santa Faustina, en donde nuestro Señor le dice a él lo que pasa con las personas que se encomiendan a la imagen y que se encomiendan a nuestro Señor, al Señor misericordioso, y que llevan a cabo pues esta profesión de fe rezando la coronilla de la Divina Misericordia, sobre todo todos los días a las 3 de la tarde, o haciendo su novena, que es una vez al año, que comienza el Viernes Santo, también a las 3 de la tarde. Y también pues en este día, ¿no? Este día encomendarse, que es el día precisamente del Señor de la Misericordia. Bueno, vamos a leer que dice un pedacito, un fragmento, un extracto del diario de San Faustina. Nuestro Señor le dice: deseo que durante estos 9 días, o sea, la novena, encamines almas hasta el manantial de mi misericordia, para que encuentren allí la fortaleza, el refugio y toda aquella gracia que necesiten en las penalidades de la vida, y especialmente en la hora de la muerte. Cada día traerás a mi corazón un grupo de almas diferentes y las sumergirás en el océano de mi misericordia, y yo conduciré todas esas almas a la mansión de mi Padre. Todos los días implorarás a mi Padre gracias para esas almas en atención a los méritos de mi amarga pasión. Y si recordamos qué es lo que se dice y se reza en la coronilla de la Divina Misericordia, pues es precisamente eso: por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Estas son las oraciones o pequeñas frases en oración que se repiten durante el rosario, el Santo Rosario, que son las mismas decenas y son 5 decenas, pues como si fuera el rosario normal a la Santísima Virgen, pero recitando estas frases. Y ya las oraciones de la novena pues son preciosas para pedir por diferentes personas, por ejemplo, alma de los sacerdotes, el alma de los niños, etcétera. Bueno, esto no podíamos dejar de comentarlo el día de hoy, aunque les digo, ya durante la programación de estos días se ha venido hablando de este día tan grande, de este regalo que nuestro Señor pues nos pone y nos presenta, nos ofrece. Ya depende de cada uno si lo queremos aprovechar. Luego no vayamos a llegar al cielo y nos vaya a decir nuestro Señor, pues yo te di muchas ayudas, te mandé muchas ayudas y nunca quisiste ver, nunca quisiste escucharme y no quisiste entender por falta de fe o no las viste precisamente por esa ceguera de fe, todas las oportunidades que pasaron enfrente de ti para que te salvaras y vinieras a mí. Porque nuestro Señor pues te manda a ti los avisos, te está esperando, pero va a llegar un momento de no retorno, en donde la misma alma ya esté dura y cerrada para abrirse a la luz de nuestro Señor, y eso es la voluntad, la decisión de uno mismo. Uno quiere llegar con su alma dura a la presencia de Dios, o quiere llegar uno con su alma humilde y frágil de decirle, siempre estuve luchando aunque no pude lograr lo que me pedías, pero estuve en esa constante lucha. Nuestro Señor pues no lo va a tomar en cuenta. Vamos a una pausa y regresamos. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. 1. Sigamos platicando con Betty. Ya estamos de regreso. Coinonía Media. Recuerdes que el mundo te dio todo lo que querías. Todo lo que querías, como en esa canción. Ya estamos de regreso. El teléfono en el estudio es el 608-3652 y por redes sociales www.tjcatólico.com. Bueno, después de este segmento en donde hablamos de este día tan grande, regalo de nuestro Señor, pues vamos a pasar al tema de hoy, el cual va a ser el objeto de la plática en este espacio. Hoy vamos a platicar del autocontrol, de enfocado, como viéndolo, tomando el significado un poquito, porque pues son temas demasiado extensos. Vamos a ver esta parte práctica del autocontrol, pero con la tendencia en la línea del dominio de sí mismo. La vida emotiva en todo ser humano debe ser como el aderezo en una ensalada. Nunca debe tomarse como el platillo fuerte de nuestra vida, pero es muy importante. No se puede vivir para sentir. Ejercer el autocontrol significa ejercer la libertad de la persona en cuanto que sea capaz de dominar sus emociones y no que las emociones la dominen a ella. Vamos a hablar de esta parte emocional en nuestra madurez, porque el irnos controlando, el trabajar el autocontrol, el dominio de uno en sus pasiones, en esta parte de hombre humana, pues es lo que va denotando la madurez que vamos a ir trabajando, construyendo y edificando en nuestra persona. Por lo tanto, esta madurez se va a ir notando de acuerdo a nuestros actos, se va manifestando en nuestras obras, en nuestra toma de decisiones, en el rumbo que vayamos tomando, dirigiendo o tomando en nuestra vida,
Cómo nos vayamos conduciendo también se refleja en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, en nuestra superación personal, en nuestra forma de reaccionar, de resolver los problemas, y esto siempre va a ir de acuerdo a la edad. Es lo que podemos entender por madurez humana. Pero mucho de esta madurez humana está constituida o contenida por esa educación y formación integral otorgada para ir moldeando el temperamento, que se forme un carácter y una personalidad de acuerdo pues a una madurez de la edad y de una manera pues equilibrada y en armonía, ¿no? Que se vaya desenvolviendo también pues en la comunidad, en la familia, en la sociedad y en todas las áreas de una manera adecuada. Y para esto, por lo tanto, pues es imprescindible ir trabajando desde chicos, porque pues los niños no nacen con ese autocontrol. Esto se va formando, se va estructurando y se va tejiendo, claro, por los artífices de este arte, de esta obra, por decirlo así, los que hacen este arte, pues por los padres. Y mucho de lo que les llegue a fallar a los hijos es porque lo vieron en nosotros. Entonces vamos a reflexionar cómo está nuestro autocontrol, cómo está el dominio de sí mismo. Después esto les voy a dar una pinceladita nada más de lo que es la parte humana emocional, que después sí los quiero llevar a otro significado más profundo del dominio de sí mismo. El dominio de sí mismo de mayor trascendencia e importancia que la parte emocional. Y esto es pues lo que nos lleva a la perfección, a la santidad. Y de esto vamos a hablar en segunda parte. Bueno, vamos comenzando con esta parte de las emociones y los sentimientos. Estas emociones y sentimientos de cada uno de nosotros como humanos son una fuerza poderosa que bien encauzada puede ser benéfica, pero que dejada sin control, pues va a producir inevitablemente muchos daños. De los errores aprendemos, pero pues sí, tenemos que sufrir las consecuencias de los daños. Es como una gran torrente de agua que al no dirigirlo, pues va a invadir campos, inundándolos y destruyendo todo a su encuentro. En cambio, esa misma agua bien canalizada, aunque sea con una potencia, ¿no? Hay personas hiperactivas, muy energéticas, pudiéramos decirlo así, demasiado activas, no se pueden estar en paz, como normalmente dicen. Pues esa agua, aunque traiga mucha potencia, pero bien canalizada, como debe de ser, se convierte en una fuerza vivificadora. Lo mismo sucede con las emociones, sentimientos y reacciones que tenemos los seres humanos. Si no se encauzan, desbordan a la persona, convirtiéndose en un ser desequilibrado, esclavo de las pasiones. Y esto es clave para nosotros que nos estamos formando en la fe cristiana católica y que nos queremos parecer a Jesús. No convertirnos en seres desequilibrados, esclavos de las pasiones. Por otra parte, toda esta fuerza emocional, pero bien equilibrada, pues puede ser el motor de una vida exitosa en el ámbito pues personal, familiar, laboral y social. Y hablando de éxito no hablo de poder y de dinero. Eso es un estado interior, es una actitud, es una decisión. Analicemos pues más profundamente estos conceptos. Por ejemplo, en la vida diaria es frecuente conocer o saber de personas que están esclavizadas por la ira, que son iracundos, por la ambición o, más fuerte hablando, por el sexo. Hombres y mujeres que no han tenido la fuerza de voluntad para dominarse. Personas caprichosas que hacen y deshacen a su antojo sin importar sobre qué pasen o sobre quién pasen y pisen. A este tipo de seres humanos resulta imposible señalarles normas, es decir, no pueden tener límites, no se les educó en la disciplina de los límites, mucho menos los pueden tener ellos mismos para sus emociones, sentimientos y reacciones, y viven defendiendo una mal entendida libertad, pero de ninguna manera
pues son libres, ya que terminan siendo esclavos de sus pasiones. Y eso es lo que llega a matarlos espiritualmente, no naturalmente hablando. Hay, por el contrario, personas que han sabido educarse manteniendo su auténtica personalidad. Es decir, está malentendido el que se guíe una vida desde chica por una disciplina de normas, reglas y límites, de un código de ética moral. Piensan que esos son cercos que limitan. Al contrario, ahí es donde se puede explayar y vivir una auténtica personalidad. Tu esencia florece. Hombres y mujeres que a través de su vida se conocen a sí mismos, se dominan y logran encauzar su temperamento. Y esto pues vigoriza su voluntad y sobre todo se va templando sus nervios. Este tipo de personas logran la meta de ser dueños y señores de su vida, es decir, nadie le lleva la rienda de su vida, ni una adicción al juego, ni una adicción al sexo. Por ejemplo, las personas promiscuas que no pueden tener la fidelidad de vivir con una sola persona. Esto es muy, muy controversial y sobre todo hoy en día es difícil de llevar. Y bueno, no se trata en este punto de juzgar a nadie, porque ¿quiénes somos perfectos? ¿Quiénes estamos en la perfección? En este mundo, muy pocas personas. Por ejemplo, hace 2000 años conocimos a seres perfectos, la Santísima Virgen y nuestro Señor, Cristo. Nada más, nada más. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la imperfección en nuestro prójimo? Nadie. Aquí lo importante es seguir en esta lucha de autocontrol y de autodominio y de entender que esto me lleva a una paz interior, a un equilibrio y sobre todo pues los que estamos buscando siempre vivir en la fe, pues nos va a llevar a la paz que solamente Dios nos puede dar. Recuerden que el no creer en Dios tampoco nos lleva a creer en nosotros mismos. Como el día de hoy que vivimos en la palabra del Evangelio, pues Santo Tomás, que era un hombre santo, tenía miedo porque había visto la muerte de Jesús y no creyó en su resurrección, hasta que no le dijeron las mujeres y ni aún así creyó. Usted y yo, nosotros, ¿creemos sin ver? Ese es el verdadero valor de la lucha diaria, creer en nuestro Señor sin verlo. Creer en nosotros, en lo que Él depositó en nosotros, sin verlo a Él, pero saber con la fe que la esperanza nos va a llevar precisamente a un día poder comprender la verdad absoluta y completa si llegamos a su presencia. Él nos va a dar ese regalo, revelar el gran misterio de esta redención. Y hablando de la templanza, que va muy de acuerdo obviamente con este tema del autocontrol, pero la templanza tiene una línea muy específica, es dominar los placeres. Y de esto, pues recuerden que es una de las virtudes cardinales, la fortaleza, la templanza, la justicia y la prudencia, pero la templanza está siempre de acuerdo a llevar un equilibrio y regular las pasiones, no volverse a vicios, no volvernos y convertirnos en personas de vicios, ya sea en la comida, en la bebida, etcétera. Bueno, pues vamos a continuar con este tema del dominio de sí mismos después de una pausa. Aún hay mucho que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio. Y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad,
porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Tu Iglesia Católica te acompaña. Platicando con Betty, ya estamos de regreso. Koinonia Media. Se callan si un día no sabes qué hacer, no te levantas por nada y con un dedo en la sien se despertó una mañana. Nunca lo haré, nunca lo haré. Bate con fuerza las alas, todo irá bien, todo irá bien. Cuenta hasta 10, pídele al sol. Y estamos de regreso. Continuamos con este tema del dominio de sí mismo. Es una realidad el que cada uno de nosotros en la vida cotidiana, en la rutina, en el ir y venir, pues nos enfrentamos a situaciones que nos molestan y nos van a contrariar, claro. ¿Por qué? Pues porque trastornan pues nuestros planes, nuestro programa del día, deseos, etcétera, a grandes escalas y en pequeñas escalas. Bueno, muchos de nosotros pues no sabemos aceptar ese tipo de situaciones y no somos tolerantes a esta frustración. Renegamos, claro que renegamos y llegamos hasta perder el control de nuestros actos. Todos invariablemente pasamos por esto. Y también pues perdemos el control no nada más de nuestros actos, sino de emociones y palabras. Y también pues esta consecuencia es que herimos a quienes nos rodean y con mucha frecuencia lastimamos más profundamente a aquellos que más nos quieren, a los que menos queremos, pues, afectar. Esto es causa de fuertes tensiones en la casa, en el hogar, en el área donde tú te desenvuelves, porque lo que nosotros como papás debemos hacer un esfuerzo es, pues, dominarnos. Tenemos que dominarnos y enseñar con el ejemplo a nuestra familia, a nuestros hijos, y contagiar a los demás de este ejemplo, de manera que ellos también, pues, sepan controlar su mal humor, su coraje, su miedo. Cuando no lo hacemos así, pues nos convertimos en personas nerviosas y susceptibles que demostramos nuestro desorden interior. ¿Por qué? Por falta de autocontrol, por falta de autodominio, de contar hasta 10, de serenarnos. Todos tenemos el derecho de enojarnos, sí, pero no de lastimar a nadie. Y para eso, pues la psicología moderna nos dará algunas técnicas que sí son buenas, asertivas y nos pueden ayudar, sobre todo para que nuestros niños vayan aprendiendo a dominar y vayan ejercitando esto de pensar antes de actuar, ¿no? Y no hacer algo, decir algo o soltar un golpe o una mala palabra sin que pase primero por su cabecita. Esto es enseñarlos a tener conciencia y madurez sobre las consecuencias de sus actos y de sus reacciones. Por ejemplo, si tú estás enojado, espérate tantito si vas a hablar y estás segura que de ti va a salir una mala palabra que va a lastimar. Mejor tápate la boca y date un tiempo fuera. En ese aspecto, desde los niños chiquitos podemos decir, ok, estás enojado, te entiendo que te hayas enojado, ve tantito a tu recámara, si quieres, a un lugarcito, espera que se te pase y cuando ya quieras platicar, entonces, que ya estés un poquito más sereno, entonces vienes conmigo y platicamos. Este es un ejemplo, ¿no? Bueno, por otra parte, todos conocemos gente que controla y equilibra sus emociones de tal manera que siempre se muestran calmadas. Qué bonito llegar a eso. Hay personas que desde chicos se les facilita por su temperamento, Hombres y mujeres que mantienen esa serenidad aún en circunstancias difíciles, irradiando siempre paz y tranquilidad y una sonrisa.
a veces no es que sean personas hipócritas, sino que le dan justo valor a cada momento. Y si en ese momento ellas necesitan mantenerse serenas y tranquilas, pues lo han logrado y lo pueden lograr y lo pueden manifestar. De alguna otra manera, ellos ya en algún otro momento del día, pues se desahogarán, porque es necesario desahogarse, pero pues de una manera inteligente. Este tipo de personas tienen una vida intensa, pero esa intensidad no les impide en todo momento ser dueñas y señoras de sí mismas. Para practicar el autocontrol de nuestra vida emocional, hay que dedicar cada día un momentito para relajarnos, tanto físico como espiritual, ya que una persona cansada o tensa puede caer más fácilmente en el descontrol, y ahí es donde yo lo invito a usted a que hagamos ese momentito de relajamiento de una forma espiritual en la oración, y esto lo podemos hacer cada momento del día. Qué bonito acostumbrarse y hacer un hábito, el decir una jaculatoria cada vez que usted se acuerde. Una oración puede ser una oración cortita, una jaculatoria, el Padre Nuestro, con lo que usted se identifique y se familiarice. Por ejemplo, si usted va manejando y de repente la hicieron enojar porque pues tú no querías, la verdad que a veces el enojarse está en uno, pero a veces hay personas muy imprudentes y no puedes evitar enojarte. Si te enojaste en ese momento, Dios mío, perdóname, y Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname, o al ángel de la guarda, cualquier oración que se les venga a la mente, de tal manera que inmediatamente hagan el cambio de switch, que se quite ese pensamiento negativo de enojo para evitar continuar con ese coraje en la mente y en el corazón, y cambiarlo por una oración, y en ese momento sí se puede lograr hacer el hábito poco a poquito. Si usted se le viene a la mente hacer la oración y continuamente, constantemente lo empieza a hacer, sí se hace el hábito de que le salga ya en automático una oración o una jaculatoria durante el día cada vez que tenga momentos difíciles o de enojo o de desesperación o de frustración. Y así ayuda a mantener pues esa paz y esa tranquilidad, que nadie le robe su paz. Eso es muy importante, que nadie nos robe nuestra paz. Y es una forma de protegerse, una forma de defender pues el que nuestro Señor está en nuestro corazón y uno no quiere que se vaya. También hay otra parte que son las frases, las palabras, ¿no? La boca, el veneno de la lengua. Recordemos que debemos ser en todo momento dueñas de nuestras palabras y hasta de nuestro tono de voz, porque la palabra y la voz influyen muchísimo en los demás. Una palabra destructiva e hiriente, aunque venga apoyada por 1000 razones, pues siempre va a resultar contraproducente. En este aspecto del autocontrol de las palabras, vale la pena darnos cuenta de que de nada sirve recalcar, decir y volver a decir los errores, es decir, no justificar. A veces es peor estarle dando vuelta a lo mismo que ya hicimos o dijimos mal y justificar, y a veces esos patrones se traen de casa. Hay que tratar de cortar con esto, simplemente así, con esa humildad y sencillez. Perdón, me equivoqué y cometí un error, discúlpame, con eso. Y esto te lleva también a ti a dominarte y autocontrolar esa parte de soberbia, porque uno piensa que siempre está bien y no, uno se puede equivocar. Cuando tú reconoces que te puedes equivocar, entonces empiezas a trabajar humildemente tu sencillez y florece tu esencia, esa esencia, redundando en la misma palabra, sencilla de tu persona. Dios nos quiere así, sencillos como niños, prácticos, no complicar nuestra mente ni nuestro corazón, siempre estar facilitos a decir perdón, a disculpar y a perdonar. Entonces, bueno, después de que hemos tratado así nada más muy ligeramente con estos temas de ANSPAC, con este tema de ANSPAC, el autodominio, pues ahora yo le digo, o tú controlas tus emociones o las emociones te van a controlar a ti. Y de ahí, pues eso
depende de cada uno de nosotros. Y si no lo hacemos, si no controlamos nuestras emociones y las emociones nos controlan a nosotros, entonces vendrán una serie de efectos físicos que irán aumentando de tono, como enfermedades, trastornos, malestares, llámese gastritis, llámese colitis, llámese dolor de cabeza, etcétera, ¿no? Efectos psíquicos, claro, sí como no, la desesperanza se va convirtiendo en amargura, en incapacidad para perdonar. Igual llegamos a los efectos mentales, desequilibrios, obsesiones, falta de concentración, y de esto pues podemos llegar hasta la depresión. Y todo esto, nada nos va a ayudar al camino que debemos de tomar. ¿Por qué? Pues porque el autocontrol no se va a lograr de la noche a la mañana. Es una constante lucha diariamente. Es un trabajo que requiere esfuerzo, voluntad, tenacidad. De ninguna manera debemos desanimarnos si no lo logramos de inmediato. Hay que recordar que cuando se fracasa hay que volver a empezar. Y esto es lo que cuenta, volver a empezar y estar en la lucha constante. Ningún ser humano va a poder ser libre, permitiendo que esa ira, pereza, orgullo o el mismo egoísmo dominen nuestra vida. Y de aquí los voy a llevar a lo más importante del dominio de sí mismo. Hay un dominio más importante, más trascendente y significativo en nuestra vida. Dominio de sí mismo es un trabajo personal muy grande. Su mismo significado es de por sí ya grande. Su labor, la labor pues de dominarnos a nosotros mismos, es lo que nos va a llevar en toda la vida, nos va a acompañar toda la vida, y de ahí puede depender mucho de lo que podemos llegar a ser. Cada uno de nosotros ha tenido experiencias fuertes y diferentes. Esto es un tema muy personal, el dominio de sí mismo, porque implica nuestra propia vida. Con el dominio de sí mismo sobrevivimos al mundo natural, intangible y sobrenatural. Y también nos enfrentamos al mundo visible e invisible. El mundo invisible, pues, es todo aquello inalcanzable a nuestro entendimiento y a nuestros sentidos. Si lo abordamos desde nuestra religión, pues el cristianismo de la Iglesia Católica es el maestro de los maestros, porque tiene todas las verdades para este dominio de nosotros mismos. Vamos a ver de qué se trata esto después de una pausa. Que platicar con Betty. No le cambies. Después de esta breve pausa, estamos contigo. Más miradas perdidas, cuenta hasta 10, pídele a Dios. Estamos de regreso y estamos en esta segunda parte del tema de dominio de sí mismo. Algo más grande que el dominio de las emociones. Vamos a ver de qué trata. Pues si abordamos este dominio de sí mismo desde nuestra religión, entonces debemos entender que el cristianismo de nuestra Iglesia Católica es el maestro de los maestros en el dominio de sí mismo, porque tiene todas las verdades, porque nos enseña que una de las condiciones para alcanzar el crecimiento espiritual y la perfección, esta perfección que nuestro Señor pues nos vino a enseñar, Cristo nos vino a enseñar cómo llegar a esa perfección y nos invita a la santidad. Y precisamente pues Dios uno y trino, nos enseñan que una de las condiciones para alcanzar este crecimiento del espíritu y esta perfección hacia la santidad es morir a sí mismo. Morir a sí mismo. Cuando hablamos del control de sí mismo, la psicología moderna nos ofrece y nos acerca a la realización de tu persona. O sea, puedes hablar de la autoestima, coaching, yo puedo solo y tengo que poder solo. Técnicas como por ejemplo de autosuperación personal, de pensamiento positivo, etc. Pero desde Cristo, esto significa morirse a sí mismo, pero no una muerte natural, sino morir a una voluntad que está detrás de los instintos, de los sentidos y de la razón, detrás de ese deseo carnal y de todo aquello que la muerte puede concebir,
para sus satisfacciones personales. Esto tiene que ver con morir a la razón y a ese instinto de conservación adquiriendo tierra para pertenecer. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de morir a ese sentido de pertenencia únicamente con todo aquello que se refiere a la conservación del hombre en lo físico y en lo material. Esto es lo que nos aleja de un dominio de sí mismo de Dios, es decir, un dominio de la voluntad de Dios sobre nosotros mismos. Todo, si nosotros nos guiamos y caemos únicamente en buscar esas posesiones más materiales, pues a eso me refiero. ¿Por qué? Porque estamos centrados con una tendencia a asimilar la relación nuestra con el mundo material. Esta es la parte de hombre, humana, que debemos de controlar, que debemos de dominar y de morir a ella. Por ejemplo, el Génesis nos muestra que el hombre desperdició la autoridad con el pecado original. ¿Por qué? Porque perdimos la autoridad sobre la creación y con Cristo y el Paráclito nos devuelve nuestro Señor esa autoridad para entonces poder recuperarla así y de esa manera poder dominar nuevamente lo material, es decir, sin el Espíritu Santo, sin la ayuda de Dios, sin los sacramentos, no podemos someter la creación, lo material de la creación, a nuestro espíritu. No podemos tener autoridad sobre ello. ¿Quién nos devolvió esa autoridad perdida? Con el haber querido ser dioses, comiéndonos algo con la desobediencia, comiéndonos esa manzana que significa desobedecer para ponerme en el lugar de Dios, pues nuestro Señor Jesucristo nos devuelve esa autoridad y el Espíritu Santo nos dice cómo con sus 7 sagrados dones. El mundo hebreo, por ejemplo, también pues estuvo 430 años de cautiverio y ellos estaban sumergidos también en el mundo material cuando estaban con los egipcios y luego pues en ese desierto en donde ellos pierden esa fe, se pierden a ellos mismos, empiezan a sentirse dominados por la necesidad del hombre, no la espiritual, y caen en esa idolatría. Y aunque tuvieran sangre hebrea, caen en esa idolatría. El mundo del verdadero dominio de sí mismo, entonces, es vivir la voluntad de Dios. Por la causa del mismo destierro, los hebreos naufragaron en lo material y sufrieron de esa idolatría, que es lo que nosotros pues podemos sufrir en estos tiempos. ¿Y qué nos dice esta psicología ateísta que tanto nos acecha hoy en día? La psicología ateísta nos va a hacer caer en el mundo y nos hace caer en el mundo del pecado original nuevamente, como sucedió con la tentación de Eva, con el querer ser su propio Dios, para pasar a un territorio nuevamente perdido. Esto es a lo que nos jala esta psicología ateísta. Dios nos propone regresar y para ello, pues, como les decía, nos mandó a Cristo para la perfección y la santidad. Esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque la carne tiene esa tendencia al pecado. Esta influencia es fuerte y es como una ley para nosotros, una ley del hombre natural material. Pero, y como dice San Pablo, pues terminamos haciendo ese mal que no queremos. Por eso el morir a sí mismo es la respuesta para podernos dominar. ¿Qué clase de estima necesitamos entonces para dominarnos? Sabemos por el conocimiento de sentido común de que el hombre necesitamos de cierta estima para poder movernos, si no, pues no pudiéramos ni levantarnos, ni sobrevivir al mundo material. El secreto de esto es qué clase de estima necesitamos. Si lo llamamos autoestima, entonces estamos pensando en que nosotros por sí mismos tenemos la fuente de nuestra estima como una diosificación del hombre, nuevamente ese pecado original, lo que la serpiente le propuso a Eva. Esto es lo que la psicología ateísta también nos propone hoy en día. Pero como somos de Dios, a través de Jesucristo, la estima que nos debe de mover debe ser
la del Espíritu Santo, es decir, la Cristoestima, que es la que ahorita vamos a empezar a recordar hasta llegar a Pentecostés. Por otro lado, la misma psicología teísta nos propone un autocontrol de nosotros mismos por el pensamiento positivo. Y también aquí debemos entender que la voluntad de Dios es el reino de toda la creación y nada se mueve sin su voluntad. Y si esto lo creemos como cierto, ¿cómo vamos a creer que el pensamiento positivo nos lleva a donde nosotros queremos? Por tanto, pues debemos tener una actitud positiva, pero por nuestra fe y esperanza en el que todo lo puede. Pero de ahí a decir que por mi pensamiento positivo yo alcanzo lo que quiero, pues eso sería una equivocación muy grande. Esto lleva a la autosuficiencia, a pretender que somos la fuente de todas las fuentes. Y no, nuestro poder en sí, como personas en cuerpo y alma, en mente y espíritu, va a depender de la voluntad de Dios, de la fe en Dios. Por eso en las filosofías del paganismo oriental, como el hinduismo, por ejemplo, el hombre por sí mismo se va a encontrar a sí mismo. Y esto es lo que se llama autorrelación personal. Los existencialistas europeos, en este caso, pues también, por ejemplo, los franceses, que siempre han estado buscando esa piedra filosofal y la siguen buscando nosotros, los cristianos, a diferencia de ellos, nosotros cristianos católicos, lo único que vamos a encontrar no es esa piedra filosofal, sino es barro. ¿Por qué? Porque nosotros solo somos esa arcilla. San Pablo decía, ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo que vive en mí. Esto es exactamente el control de sí mismo. Es reconocer que Dios es el único que es, que yo no soy, y que para que yo pueda ser, Él tiene que ser en mí. Yahvé significa eso. Yo soy el que es. Reconocer que Dios es la verdad, y para que yo pueda ser, Él tiene que ser en mí. Esto debemos tenerlo siempre muy claro. Porque si yo entiendo que yo soy lo que Dios me ha dado, el control de mí mismo es sujetarme a la voluntad divina. Y así, de esta forma, viviríamos en la forma espiritual de la sabiduría de Dios y no en la realidad espiritual de la inteligencia humana. En el Evangelio están todas las realidades reveladas. Cuando navegamos en la voluntad de Dios, hacia el norte de Dios, si nos llegáramos a desviar, pues va a ser muy fácil corregir el rumbo. ¿Por qué? Porque solo basta dirigir nuevamente nuestro compás a ese norte de Dios, porque Él es nuestro compás. Nunca dirigir nuestro compás al sur, porque el sur es ese hombre autosuficiente por sí mismo, porque el sur es precisamente el abismo, ese abismo, es decir, hacia el hombre por sí mismo, hacia sí mismo sin Dios. Cristo, pues, es el puerto de paz. ¿Cuánto nos maneja el mundo? Nuestros apetitos, deseos, metas temporales. Así no estoy en control de sí mismo porque estoy manejado por la naturaleza, por la creación y por mis ideas. Pero si busco obedecer a Dios, entonces estoy conduciendo mi vida a la voluntad divina y en ese caso sí estaría en control de mí mismo, porque reconocería que soy criatura de mi Creador. Y esto da sentido a mi vida porque estoy entonces cumpliendo su plan al reconocer que yo soy su proyecto y que Él es mi verdad y que yo estoy cumpliendo pues su voluntad. Entonces, Él tiene el timón de mi vida. Y cuando Él pues tiene el timón de mi vida, Él siempre me va a guiar hacia el norte. Y yo le pregunto a usted, ¿cuánto control de sí mismo tiene por usted o por la voluntad de Dios? Pues aquí terminamos nuestro programa del dominio de sí mismo. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Que tenga usted muy bonita tarde y hasta la próxima. Que el mundo te dio todo lo que querías.
Betty fue una producción exclusiva de Koinonia Media. No dejes de sintonizarnos el próximo programa Platicando con Betty, conversaciones que edifican. Gracias por su compañía. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.